Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenido. Misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Han traído sus Biblias, mis amados hermanos? Muy bien, vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Quiero que busque en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y quiero compartir en esta oportunidad una enseñanza que más bien yo diría es una voz de alerta para el pueblo de Dios. Es un llamado a estar alertas, a estar preparados, porque Cristo viene pronto. Amén. Como que algunos sí lo esperan, porque dijeron amén. Cristo viene pronto, amén. Gloria a Dios. Esta es una enseñanza, o le podemos llamar una predicación, pero vamos a exponer la palabra del Señor acerca de una realidad que está pronto por suceder, y es el día del Señor cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia. Amén. Vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 10, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, dice amén. La escritura dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una vez más, iglesia, por favor, en voz alta. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra de Dios nos dice claramente, no lo vamos a leer, pero usted seguramente lo habrá leído o habrá escuchado. En el libro del Génesis, el Señor Dios Todopoderoso dejó registrado aquel acontecimiento en donde mucha gente, miles, millones de personas murieron en el diluvio. Si saben esto del diluvio, ¿verdad? Ahora, antes de que eso sucediera, antes del diluvio, Dios, en su gran amor, en su bondad y en su misericordia, mandó a un hombre y a su familia, a un pregonero de justicia, a un hombre que llevaba el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de salvación, y su nombre, Noé. Usted sabe, ¿verdad? Él estuvo a través de la construcción de un arca a la cual Dios le dijo que la construyera. De esa manera Él estaba hablándole a la humanidad de que el fin para esa humanidad vendría a causa del pecado. Pero no sería ese fin, no vendría a la humanidad sin antes el Señor advertirle a la humanidad, en primer lugar, que se arrepintiera para poder ser salvo de la ira de Dios. Y la manera de ser salvo era entrar en el arca. El que no entrara, pues usted sabe, le vendría algo malo. Sin embargo, lamentablemente nadie creyó en la predicación de Noé. 120 años él estuvo trabajando, predicando, enseñando a través de la construcción del arca, y para gloria de Dios y bendición de ellos, solamente él y su familia fueron salvos porque le creyeron a Dios. Ahora, seguramente cuando la gente empezó a ver que se cumplió lo que Noé había dicho, porque es lo que el Señor le había revelado, de que habría diluvio, que caería agua del cielo y que brotaría agua también de la tierra. Amado hermano, la palabra de Dios dice que seguramente ellos estaban arrepintiéndose, ¿verdad? De a última hora, cuando ya el arca fue cerrada. Ahora, de la misma manera, la palabra de Dios dice que pronto
ya la humanidad no va a experimentar agua, un diluvio, porque el Señor lo prometió. Y si usted observa en el versículo que hemos leído, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Sigamos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que el juicio de Dios que viene más adelante ya no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego. Ahora, pero de la misma manera como Dios advirtió a la humanidad en el tiempo de Noé, Dios también está advirtiendo hoy a la humanidad para que puedan ser salvos. Amén. Lamentablemente mucha gente está rechazando el mensaje del Señor Jesucristo. Lamentablemente mucha gente no cree lo que se predica, lo que se proclama, ya sea en los púlpitos como este, allá afuera, en la calle, usando los medios de comunicación. Mucha gente no cree que estamos hablando la realidad, porque lo que decimos está basado en la palabra del Señor. Ahora, aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que eso va a ser una realidad, que el día del Señor vendrá. ¿Por qué creemos que eso va a ser así? Porque Dios no miente. Dios no miente. Repito, Dios no miente. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que sucede ahora es que Dios le está dando oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. Y quiere usar a la iglesia, no solamente nosotros como parte del cuerpo de Cristo, sino a la iglesia universal, para que seamos nosotros, al igual que Noé, los pregoneros de la justicia. Que seamos nosotros los que llevemos la palabra del Señor. Le voy a dar un testimonio recientemente. Hoy en la mañana nos visitó, algunos hermanos nos visitaron, pero allá en el lado de atrás habían dos damas. Y cuando mi esposa se acerca a ellas para pedirles que llenaran la tarjetita de visitante, ellos la llenaron, mi esposa habló con ellas y les preguntó, ¿verdad?, cómo habían sabido de la iglesia. Porque algunos han sabido de la iglesia a través de la radio, a través de la televisión. Ahora en 2 canales de televisión estamos, para la gloria de Dios. Otros han venido porque ustedes los han invitado. Pero en este caso, mi hermano Fausto, que está aquí, las encontró en una tienda hispana. Les habló, les dio un tratado y las invitó a que vinieran a la iglesia. Y para sorpresa nuestra, aquí estaban en la mañana. Amén. Aquí estaban. Y para mayor sorpresa, mis amados, el Señor permitió que una de ellas entregara su vida al Señor Jesucristo. Ahora, eso es lo que todos debemos hacer, no solamente mi hermano, sino que toda la iglesia debemos de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Para la gloria de su nombre. Ahora, Dios va a cumplir su palabra. La Biblia dice, vaya conmigo a Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Mateo 24, el versículo 35, perdón. Mateo 24, 35 dice algo que usted conoce, algo que usted sabe, pero lo vamos a traer aquí en este momento para reafirmar lo que dice el Señor. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Repito, leámoslo de nuevo toda la iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo él? No pasarán. Así que toda la palabra que Dios ha dicho y está escrita en este maravilloso libro se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Amén. Porque Dios es veraz. Dios, cuando dice algo, Él lo cumple. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, la palabra de Dios se cumple. Ahora, vamos a regresar un poquito al libro del Génesis. Yo le mencioné algo, pero vamos a ir por favor al libro del Génesis, al capítulo 6, para que veamos, especialmente aquellos que no han tenido la oportunidad de leerlo ahí en la Biblia, cuál era la condición del hombre o del género humano en los días de Noé. Libro del Génesis en el capítulo 6, y por favor vamos a leer del versículo 5 al 7. Gloria a Dios.
Libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínese, hermano, que Dios, que es el creador del universo, Dios que es el creador del género humano, Él fue el que formó al hombre. Él fue el que formó a Adán, y de Adán formó a Eva, y de ahí viene todo el género humano. Fue la creación de Dios, la corona de la creación de Dios. Pero lamentablemente todos los descendientes de Noé, hermano, empezaron a multiplicarse, pero de la misma manera como empezaban a multiplicarse físicamente, también empezaba a multiplicarse la maldad en ellos. Y la Biblia claramente dice que era tanta la maldad que los pensamientos del hombre cada día era hacer el mal cada día, que Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Y no es para menos, ¿verdad? Crear al hombre para que después el hombre quebrara el corazón de Dios a través de su forma de vivir. Ahora, ese pecado que cometía la gente en aquel entonces trajo sus consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, todo pecado trae consecuencias. Tenemos dos oídos. Todo pecado trae sus consecuencias, ¿sí o no? Bueno, pues el pecado de aquellos hombres ya leímos aquí, ¿verdad? Vamos a verlo ahí mismo en Génesis, pero ahora en el capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 21. Y vamos a leer del 21 al 23. ¿Ya tiene ahí en Génesis 7? 21 al 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué más? Y todo hombre. 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Ahora el 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El pecado trae consecuencias. Déjeme decirle, hermano, y espero que aquí no haya nadie que se moleste y que se enfade por lo que yo digo. Porque lo que yo digo no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino que lo que yo digo es lo que dice Dios a través de su palabra. Y hermano, hay personas aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y espero que aquí no haya nadie, que cada vez que se menciona algo en contra del pecado, hay quienes se ofenden. Hay quienes se molestan. Hay quienes se enfadan. Hay quienes se incomodan cuando se predica contra el pecado. Ahora yo le pregunto, ¿cuál fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo desde que empezó su ministerio? ¿Ah? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De pecado. O sea, lo que Cristo vino a predicar es lo que todos nosotros seguimos predicando. Arrepentimiento de pecado. Porque si no hay arrepentimiento de pecado, entonces habrá consecuencia del pecado. Pero Dios ama tanto a la humanidad que a pesar de todo lo que alguien pueda estar haciendo ahora mismo, Dios le habla a su corazón para que se arrepienta de ese pecado que está cometiendo. Porque si no se arrepiente, la Biblia dice que pagará las consecuencias. Amén.
hay personas que creen, hermano, que a lo mejor porque pecan una vez, pecan 2 veces, pecan 3 veces, y como no sucede nada, creen que Dios está haciendo el disimulado. Creen que Dios no está tomando en cuenta ese pecado. Y dice, oh, ya pequé, no pasó nada. Lo hacemos otra vez, ok, hagámoslo otra vez. No sucede nada. Y ya te diste cuenta, no pasó nada. Quiere decir que podemos seguir pecando. Piensan algunos y lo hacen. Pero lo que no entienden es que algún día va a llegar el fin de la misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Sansón? Sansón, hermano, era un hombre ungido por el Espíritu de Dios. Y él empezó a desviarse del propósito que Dios tenía para él, que era ser un defensor del pueblo de Israel de todos sus enemigos. Y le dio una fuerza extraordinaria. Lamentablemente la fuerza que Dios le dio a aquel hombre Sansón la estaba usando para mal. Era muy enamorado. Sansón era muy mujeriego. Y él pecaba una y otra vez y todavía mantenía la fuerza, mantenía el vigor, y dice que las puertas de la ciudad las levantó como levantar un papel. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa fuerza extraordinaria por el poder del Espíritu de Dios. Y así él seguía, ¿verdad? Él seguía conquistando muchachas, metiéndose con ellas y él pensaba que no iba a pasar nada, que Dios estaba haciendo el disimulado. Pero llegó el momento, no le puedo contar toda la historia porque usted la conoce, si no vaya al libro de Jueces, ahí está. Y llegó el momento cuando Dalila le dice finalmente, Sansón, ahí vienen los filisteos. Y ella lo habían amarrado y él pensó, dice ahí la Biblia, que de la misma manera como había escapado las veces anteriores, que también ahora iba a escapar. Pero ¿qué pasó? No pudo escapar. Porque la Biblia dice que Dios ya se había apartado de él. Y cuando Dios se aparta de una persona, hermano, esa persona llega a ser la más miserable que pueda existir en la tierra. No hay peor cosa, amado hermano, que no tener la presencia de Dios en nuestra vida. No hay peor cosa, hermano, que ser un enemigo de Dios. No hay peor cosa, hermano, que estar alejado de Dios, porque somos, hermano, los más dignos de conmiseración. Pero qué lindo es, hermano, cuando usted y yo tratamos de mantener, hermano, al Espíritu Santo dentro de nosotros y no entristecerlo, no contristarlo con nuestros actos, con nuestras palabras, sino siempre, hermano, hacer la voluntad de Dios. Llega el momento que el pecado, la Biblia dice, el pecado te alcanzará. No hay manera de escapar de las consecuencias del pecado. Y aquí lo pudimos ver de la manera como sucedió en aquel tiempo. Ahora, yo le pregunto, ¿habrá un parecido a lo que está sucediendo hoy en el mundo entero como lo que sucedió en los tiempos de Noé? ¿Qué dice usted? ¿Hay maldad ahora? ¿Usted cree que el hombre siempre piensa cosas buenas? ¿Hablo del que no conoce a Cristo? No, veamos lo que dice. Por favor, regresemos a Mateo, al capítulo 24. Vale la pena ir de un lado a otro porque quiero darles la palabra del Señor, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que Dios dice en su palabra. San Mateo capítulo 24, por favor. Y vamos a leer los versículos del 37 al 39 para la gloria de Dios. Cuando lo tengan, dice amén. Mateo 24, versículo 37 al 39. Leamos. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabe, hermano, que ahora toda esa gente que rechaza el plan de salvación, llegará el momento cuando ya el Señor haya arrebatado a la iglesia. Entonces mucha gente correrá a las iglesias cristianas, pero se llevarán a sorpresa de que ya el Señor ha arrebatado a su pueblo.
Llegará el momento que la gente va a querer buscar a Dios, pero Dios ya no va a estar esperándole como lo hace ahora. La condición del género humano hoy es lo mismo. Hoy, hermano, hay lesbianismo, homosexualismo. Hay ahora violencia, hay adulterio, hay fornicación, hay borracheras, hay amor libre, entre comillas, y mucho más. Hermano, tanto pecado que hay ahora en el mundo. Esto se parece a los tiempos de Noé, a los tiempos también de Sodoma y de Gomorra. Amén. Lo que había allá era toda clase de perversidad, como lo que dice ahora en San Mateo en el capítulo 24. Ahora, unos versículos más. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vayamos a esta maravillosa carta de Pablo a Timoteo en la segunda. Y vayamos al capítulo 3. Y quiero que veamos los versículos del 1 al 7. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Los que ya lo encontraron, vamos a leer en voz alta. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo es una carta a un creyente, a un nacido de nuevo, que era Timoteo. Pero Pablo le estaba diciendo en una manera profética de cómo sería la condición del género humano antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ya leímos todo lo que dice ahí. Ahora, la carta fue dirigida a Timoteo, un creyente. Y uno puede decir, bueno, me parece que esto que hemos leído describe a toda la gente que está allá afuera en el mundo. Y en parte sí. ¿Sí o no? Ahora, ¿sabe qué es lo más lamentable y qué es lo más triste? Que mucho de esto que acabamos de leer se da dentro de la iglesia. Le dije que algunos se iban a molestar. Espero que no, ¿verdad? Hermano, esto sucede aún dentro, y no estoy hablando de nosotros como iglesia local, estoy hablando de toda la iglesia en el mundo entero. ¿Por qué es que ahora, hermano, estamos oyendo escándalos? Ahora, hermano, son famosos los escándalos de cristianos en las redes sociales. Ahora son famosos los escándalos, hermano, de líderes a alto nivel, entre comillas, hermano, porque para Dios no hay alto nivel ni bajo nivel, porque para Dios todos somos iguales. Pero son los hombres que se han puesto categorías y se creen mejor que otros y se ponen títulos para creerse superiores a otros. Pero ¿qué está pasando ahora? Qué tristeza, amado hermano, hoy ver a través de las redes sociales de un apóstol que se está divorciando o ya se divorció y empiezan a decir las razones por qué esta pareja se ha divorciado. Hermano, cuando todo mundo creía que era un súper espiritual, un súper siervo de Dios, pero nadie le había descubierto todas las cosas que estaba haciendo. Ahora, ¿usted cree que dentro del cuerpo de Cristo no importa la posición de liderazgo, no importa el título que pueda tener o no tenga ningún título? ¿Usted cree que el hombre se puede burlar de Dios?
que porque yo tengo un título tal, Dios me va a perdonar el pecado que yo cometa. De ninguna manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, dice la palabra de Dios. El que siembra para el pecado, hermano, el cuerpo suyo, el cuerpo mío ha sido, hermano, es el templo y la morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces usted y yo debemos de cuidar este templo, porque este templo, este cuerpo, estos miembros de nuestro cuerpo, dice la palabra, no nos ha dado Dios eso para el pecado, para la inmundicia, sino para que sea la morada y vivienda, habitáculo, tabernáculo, lo que usted quiera llamarle, del Espíritu Santo. Hermanos, si tan solamente con una mentira que un cristiano diga ya contrista al Espíritu Santo que está dentro de él, no digamos esta clase de pecado que está causando ahora escándalo en las redes sociales. Ahora dígame, hermano, ¿qué pensará el mundo de todo lo que está ahora mismo publicándose? ¿Qué pensará el mundo? ¿Usted cree que ahora el mundo va a querer más saber de Dios? ¿Usted cree que el mundo va a creer ahora más en los creyentes, en los pastores? Esto trae, hermano, malas consecuencias para la iglesia. Porque la gente ahora tiene un argumento para rechazar cuando nos acerquemos a evangelizarlo. Pero déjeme darle una buena noticia. No importa lo que suceda en la vida de un hombre o una mujer que Dios ha puesto en un liderazgo. Porque el reino de Dios, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está fundada sobre la vida de un hombre. La iglesia de Cristo está fundada sobre Él mismo, porque Él es el fundamento de la iglesia. Amén. Y suceda lo que suceda, vengan o no vengan malos testimonios, aún con todo y eso la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando, aún a través de, hermanos, aún a pesar de los malos testimonios que han habido y habrá seguramente, pero la iglesia sigue avanzando y las almas se seguirán salvando. Y al principio de la predicación le di testimonio de una persona que hoy en la mañana aceptó a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, hermano, qué líder en el mundo pueda fallarle a Dios, y oremos para que se arrepienta, que ojalá que Dios lo restaure. Porque no debemos tampoco, hermano, desear lo malo. Oremos, ojalá se arrepienta, Dios lo perdona y se pueda restaurar en su vida espiritual y en su ministerio. Porque nosotros no somos nadie para juzgar ni para condenar. La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y eso es para todo creyente, con privilegio o sin privilegio, con título o sin título. Amén. Con posición o sin posición en el reino de Dios, hablando humanamente, porque para el Señor todos somos iguales. La iglesia de Dios, a pesar de todo lo que pueda estar pasando, sigue adelante, hermano, porque el reino de Dios es mayor que el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es mayor que el reino de las tinieblas. No es el primero que ha fallado, otros han fallado anteriormente. Y hermano, y la iglesia no hay nadie que la detiene. El Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No importa que el diablo levante, hermano, no puede destruir la iglesia, porque la iglesia no está fundada sobre un hombre común y corriente. La iglesia está fundada sobre Cristo Jesús. Y por eso, venga lo que venga, la iglesia no puede ser destruida. El reino de Dios avanza, hermano, porque el Espíritu Santo sigue trabajando y redarguyendo de pecado a aquellos que con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, vienen y se presentan delante de Dios arrepentidos de sus pecados. Porque lo que Dios quiere es arrepentimiento. Yo pregunto, todos conocemos esto, pero lo voy a mencionar. David, el hombre que relata la Biblia en el Antiguo Testamento y se menciona también en el Nuevo, la Biblia dice que David, cuando era un jovencito, era todavía pastor de las ovejas de su padre. En ese lapso de tiempo, la Biblia dice que David era conforme el corazón de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿le falló David a Dios? Hermano, ¿le quebró el corazón a Dios?
Pero ¿sabe qué pasó con David? Que se arrepintió, pidió perdón, aunque sufrió las consecuencias de su pecado. Porque el cristiano, el hijo de Dios, aunque cometa pecado, si se arrepiente, Dios lo perdona, pero las consecuencias las tiene que padecer. Amén. Las tiene que padecer. Porque no es posible que no pase nada, porque eso sería como premiar al pecador. Pero no, hermano, Dios es un Dios justo y le da a cada quien lo que corresponde. Amén. Eso es la justicia de Dios. Ahora, leímos lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Pero fíjese, hermano, que yo tengo aquí un pasaje, este mismo pasaje, en una versión diferente, que es una Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos. En la misma porción de 2 Timoteo 3, 1 al 7, dice, menciona las características del género humano en estos tiempos. Egoísta, amante del dinero, fanfarrones, orgullosos, desobedientes a los padres. Dice, no darán ni las gracias. ¿No se le hace familiar eso? Que hay gente que ni siquiera da gracias, y aún dentro de la familia. Eso, hermano, dice, y serán mundanos, no perdonan las ofensas de los otros. Hermano, Pablo le escribe a Timoteo y le dice las características del hombre en el último tiempo. Pero al igual que anteriormente, hoy sigue Dios extendiendo su misericordia para que el hombre, hablo del género humano, la mujer incluida, se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos un poco más. Volvamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3. Quiero mostrarles algo ahí. Muchas personas, quizá usted conoce alguna de ellas de que le voy a mencionar, o a lo mejor alguno de nosotros dijimos esto. Cuando los siervos de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han predicado el arrepentimiento, han predicado la venida del Señor Jesucristo, mucha gente dice, oh, yo desde que era niño he oído eso y todavía no viene. Mi padre decía lo mismo, mi abuelo decía lo mismo, he oído por aquí, he oído por allá que Cristo viene y no viene. Ahora, hay una razón de ser del por qué Cristo no ha venido todavía. Y es una razón poderosa, tanto para la iglesia como para el mundo. Porque el Señor en primer lugar quiere que la iglesia, hablando de todos los creyentes en el mundo entero, y por supuesto estamos incluidos nosotros, lo que Dios quiere de la iglesia es que la iglesia se purifique. Que la iglesia procure vivir una vida de santidad. Yo sabía que no iban a haber muchos amenes cuando menciono esto. Hermano, Dios lo que está esperando de su iglesia es que sea una iglesia que viva en santidad. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Hermano, la santidad para algunos es algo anticuado. Y le estoy hablando de creyentes liberales, creyentes modernos, predicadores modernos. En donde, hermano, ahora ya no predican contra el pecado desde el púlpito porque tienen miedo que la gente se vaya. Pero ay de mí, hermano, si yo no predico el evangelio completo. Porque yo no he venido a agradar oído de nadie. Yo he venido a agradar a mi Dios, dando su palabra. Y espero que el Espíritu Santo quebrante los corazones y haya un verdadero arrepentimiento. Y que todos nosotros nos vayamos con el Señor cuando sea ese momento. Amén. Que el Señor allá arriba me diga, Orlando, mira, aquí están todas las ovejas que te encomendé. Y no que me diga, oye, ¿por qué no les dijiste? No, hermano, yo tengo que cumplir mi deber como siervo de Dios, de amonestar al pueblo, de motivar al pueblo. No es un regaño, es una motivación, es una exhortación.
Es una advertencia. Vaya, es un warning, pues. Es una advertencia, porque si no, hermano, no entramos al cielo. Hermano, ¿de qué sirve haber vivido 10 años, 20 años, 30 años siendo cristiano y en un momento de placer, de pecado, nos vayamos a quedar? No vale la pena, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, no sea que habiendo sido yo heraldo, yo también quede descalificado de entrar al reino de los cielos. De ninguna manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. 3:9. ¿Por qué es que no ha venido el Señor Jesucristo todavía a levantar a su iglesia? ¿Por qué es que Cristo todavía no ha permitido que el juicio, ya no por agua como en el tiempo de Noé, sino que ahora dice que va a ser por fuego? Que todo lo creado va a ser destruido. Amén. ¿Por qué razón? Aquí está la razón. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es que Dios se haya tardado. No es que Dios, hermano, se le haya olvidado su promesa. No. Lo que pasa es que Él todavía tiene extendida su misericordia para la iglesia en primer lugar, pero también para el mundo, para que tengan oportunidad de escapar de la ira venidera. Porque aunque muchos no la crean, aunque muchos la nieguen y aunque muchos la contradigan, hermano, de todas maneras, como no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, eso se va a hacer realidad. Lo crean o no lo crean. Lo acepten o no lo acepten. Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Y viene por una iglesia que se santifica. Viene por una iglesia que está preparada. Viene por una iglesia que trabaja para extender el reino de Dios en la tierra. Amén. Cristo viene por una iglesia santificada. Cristo viene por una iglesia, hermano, que se guarda en santidad. Hermano, si nosotros no tenemos cuidado, escuche esto. Si nosotros no tenemos cuidado, por un momento de placer podemos perder todo lo que hemos ganado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. El escritor a los Hebreos dice que debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación. En otro lugar dice que si Dios no perdonó a los ángeles y los hizo descender a las profundidades, ¿qué va a hacer de los seres humanos? Hay mucha gente que cree lo que a otros les conviene decir, pero nosotros tenemos que creer lo que Jesucristo dice en su palabra. No lo que otros digan, no lo que otros crean, no lo que otros piensan, lo que dice Dios en su palabra. Ahora, ¿por qué es que no ha venido la ira de Dios? ¿Por qué es que Dios no ha arrebatado a la iglesia? Porque Él es paciente. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para la gloria del Señor. Amén. Ese es el propósito, mi amado hermano, de Dios al ser un Dios paciente. Cuando en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios tuvo paciencia con aquellos habitantes de aquellas dos ciudades pecaminosas. Y hubo un hombre que intercedió. ¿Se acuerdan de ese hombre que intercedió por Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue? Abraham. Él intercedió y estaba negociando, por decirlo de esa manera, con Dios. Señor, si hay 50 justos, ¿destruirás a todos los demás? ¿Y qué dijo Dios? Si hay 50 justos ahí, no voy a destruir la ciudad. Oh, qué amor el de Dios tan grande, ¿no? Qué misericordia la de Dios. Pero Abraham sabía que no habían 50 justos y le fue bajando, ¿verdad? Y dijo, ¿y si hubiera 40, Señor, destruirías a los demás? No, dijo el Señor, no lo voy a destruir. Y así fue bajando y bajando y bajando, ¿verdad? Al final, solamente una familia
Usted sabe quién es, ¿verdad? Lot y su familia. Dios, hermano, quería salvar a esa humanidad pecadora. Dice la palabra de Dios, yo sé que usted lo ha leído, y si no, le invito a que lea el libro del Génesis. La Biblia dice que eran tan pecadores los de Sodoma y Gomorra, que el pecado que abundaba era el homosexualismo y el lesbianismo. Que cuando los ángeles llegaron a decirle a Lot que saliera junto con su familia, dice que los habitantes de Sodoma le fueron a tocar la puerta a Lot y le dijo, porque en ese momento los ángeles que llegaron allá a la casa de Lot tenían forma de hombre. Y le decían, Lot, saca a esos hombres que han venido a tu casa porque queremos conocerlos. La palabra conocer significa que querían tener relaciones sexuales con ellos. Eran tan perversos que no les importaba que ni los conocían y ya querían ellos practicar su perversidad. Pero ¿qué dijo Lot? Dijo, no, aquí tengo a mis hijas, si quieren las saco y hagan con ellas lo que quieran. Y dijo, no, mire, estaban tan pervertidos que no querían mujer. Querían otro hombre para cometer sus fechorías. Pero ¿qué pasó? Esos hombres, esos ángeles en forma de hombre, cegaron a todos, hermano, y entonces pudieron sacar a aquella familia que tenía temor de Dios. Dios fue un Dios que le daba oportunidad a todos esos habitantes para huir, para escapar del juicio. Pero no lo hicieron. Rechazaron el mensaje de salvación y sufrieron la consecuencia. Aún la esposa de Lot, que ya habían sido sacados de Sodoma y de Gomorra, la advertencia es: escapa por tu vida. No mires tras ti. O sea, no vuelvas a ver. Pero ¿qué pasó? Ya ella había sido sacada de la ciudad. El juicio de Dios empezaba a caer, fuego y azufre sobre aquellas ciudades. Pero la Biblia dice que la esposa de Lot volteó a ver y por haber desobedecido se convirtió en una estatua de sal. Hermano, ¿qué significa esto? Que aún habiendo usted recorrido toda una vida de creyente, pero si vuelve atrás, todo lo que hemos logrado se puede perder en un momento. Hermanos, Dios está dando un mensaje de advertencia en esta hora. Primeramente para la iglesia. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice su palabra. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios, domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.